días, soy su médico, la doctora Alicia Rodríguez, médico del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Coatzacoalcos, y hoy vamos a hablar en nuestra sección de medicina preventiva sobre los mitos de la diabetes, ya que el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Cualquier duda, podemos estar interactuando, cualquier comentario los estaré leyendo y contestando. Vamos a iniciar con lo que es un mito. El mito es reconocer que estas falsas creencias existen y es el primer paso para acabar con los efectos negativos que ocasionan. Un mito siempre va a estar ligado con un desconocimiento o posesión de información parcial o atrasada sobre un tema. Lo que es necesario acercarnos a fuentes confiables y sobre todo cuando hablamos de salud, que indiscutiblemente siempre hay actualizaciones, hay modificaciones, y es por eso que se queda con este desconocimiento o esta información atrasada y va terminando haciéndose un mito. El avance de la ciencia, los conocimientos científicos han aclarado muchas falsas ideas en diferentes áreas y sobre todo incluyendo lo que es diabetes, que es una enfermedad muy frecuente crónico-degenerativa en México. Hablando de mitos, pues una persona que va a consulta médica y tiene un diagnóstico o es recién diagnosticada con diabetes, indudablemente la falta de conocimientos, la desesperación porque no sabe qué va a pasar con este nuevo diagnóstico, la incertidumbre que puede ocasionar una enfermedad que es incurable, y al escuchar el término incurable definitivamente nos da una sensación de miedo. Muchas veces por la desinformación, por el temor, acuden a lo que son opciones de tratamiento o supuestas curaciones que son carentes de bases científicas y son fácilmente embaucados por lo que es el mundo mágico. Este mundo mágico fomenta los mitos sobre la diabetes totalmente desactualizados y prometiendo cosas que realmente no van a suceder, y es a veces la sensación o la respuesta que busca esta persona recién diagnosticada con diabetes para enfrentar ese miedo. Entonces, ¿realmente ustedes creen que lo más adecuado sería tener una persona que me está diciendo, cuando vas con tu médico y te está diciendo que esta enfermedad no es curable, pero es controlable, y viene alguien y te ofrece una curación mágica sobre esta enfermedad? Creo que hay que valorar y meditar un tiempo esta respuesta, ¿no? Los mitos más frecuentes que me llegan en la consulta sobre un paciente recién diagnosticado con diabetes o algún familiar que recientemente le han diagnosticado la diabetes es primero lo que te preguntan: ¿la diabetes se cura? La diabetes es una enfermedad crónica, se controla y hasta hoy en día no se puede curar, ¿sale? La diabetes se debe a que existe una falla de insulina, un problema en la calidad de la producción de insulina, una deficiencia de los receptores de la insulina, lo que no permite su correcto trabajo, y entonces indudablemente este mito sería falso. Otra cuestión que te preguntan es: ¿la medicina alternativa cura la diabetes? Las curas milagrosas con medicina alternativa, vacunas, test, hierbas, imanes, no desaparecen la diabetes de tu organismo. Lamentablemente, muchas personas con diabetes que acuden a estos métodos llegan a abandonar lo que es el tratamiento médico, ya sea que si tu médico te prescribió insulina o un hipoglucemiante oral, lo que va a provocar es que está tomando su medicina alternativa, pasa el tiempo, llegan a la consulta y ya llegaron con su padecimiento agravado, ¿no? O con una complicación. Entonces esto es totalmente falso. Otro mito: un enojo, un susto o una impresión provocan diabetes.
yo puedo decir que es totalmente falso, y esto es muy común escucharlo en la consulta al día. La diabetes es una enfermedad causada por fallas en el metabolismo o en la forma en la que el cuerpo utiliza y aprovecha los alimentos. Muchas veces dicen, es que a mí a raíz del susto me pasó la diabetes. Te aseguro que tuviste un inconveniente, tuviste algún problema, te sentiste mal, acudiste al médico, te tomó tus pruebas para ver tu glucosa capilar o tu muestra sanguínea, o estuviste en urgencias y saliste con unos parámetros altos de glucosa, pero indudablemente más arriba de una glucosa de 200, ya tenías rato con esos niveles elevados de glucosa, y que por el susto o por ese acontecimiento, ese enojo que te provocó, llegaron a detectártela, ¿no? Pero no significa que eso te lo originó. Tú ya tenías tiempo con valores de glucosa elevados y estabas asintomática. Otro mito es que los pacientes con diabetes deben consumir dietas de bajo contenido en hidratos de carbono. No es preciso, realmente. Indudablemente un paciente que yo recién diagnostico con diabetes, tengo que darle un tratamiento integral, y esa es la base de cualquier buen tratamiento, desde derivarlo a nutrición, su control con el médico, si se tiene que llevar en su momento con el médico especialista y qué médico especialista lo tiene que valorar, y e incluso psicología para afrontar esta enfermedad. Otro mito que llega a la consulta es que la insulina provoca ceguera, amputaciones, daño en los riñones y diversas complicaciones. Esto es totalmente falso. Esta es una creencia muy común, y pues realmente la aparición de complicaciones a largo plazo coincide muchas veces con la prescripción médica de la insulina. Es por eso que creen que a raíz de que le prescribieron insulina fue que esta persona quedó ciega o tuvieron que amputarla. Otro mito que llega es: la insulina es el único recurso en la diabetes tipo 1. Este sí es cierto. El suministro de insulina vía inyección es la única opción de tratamiento para las personas que viven con diabetes tipo 1 y también las personas que son diagnosticadas con diabetes gestacional, que la diabetes gestacional se diagnostica durante el embarazo. La insulina es nuestra aliada, no una enemiga, así que no tengas miedo si tu médico te propone emplearla. Él solo va a buscar tu bienestar y sabe el por qué te la va a recomendar. Tampoco vayas a pensar que cuando se te prescriba se debe a que tu diabetes ha empeorado o ya estás muy mal. Nosotros tenemos ahora sí que el conocimiento para saber, o las razones para buscar el bienestar o lo más óptimo a tu salud. Otro mito que tenemos en común en la consulta médica es: tengo una diabetes, sí, pero es ligera o es moderada, no pasa nada. Falso, no existe una diabetes ligera o moderada. Podría ser que si nuestros niveles de glucosa en sangre no están en el parámetro para diagnosticar diabetes, pero se hallan por encima de lo que son los parámetros normales, que son de 70 a 100 miligramos sobre decilitros, lo que tenemos es lo que le decimos intolerancia a la glucosa, o a veces utilizan el término de prediabetes, pero definitivamente no es una diabetes ligera o moderada. Otro mito también que dice es: trabajar, estudiar o hacer ejercicio empeora mi enfermedad. Totalmente falso. Las personas con diabetes que llevan un buen control pueden realizar todas las actividades que desean. Tenemos artistas, atletas, infinidad de personas que son diagnosticadas con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, y realizan todas sus actividades sin ningún problema. Otro mito común que llega a la consulta: las personas con diabetes, sin importar su edad, no deben practicar deportes. Falso. Las personas con diabetes, sean niños, sean adolescentes, sean adultos, deben practicar alguna actividad física siempre y cuando sus condiciones generales lo permitan. Yo debo de valorar y orientar qué actividades puede realizar, y siempre hacerlas personalizadas.
El ejercicio en personas con diabetes indudablemente ayudan a disminuir valores de glucosa, mejoran la circulación, controlan la presión arterial, favorece a bajar de peso, reduce el estrés y va a fortificar tu cuerpo. Entonces realmente es parte del tratamiento en una persona con diabetes. Otro mito que llega a la consulta es: las mujeres con diabetes no pueden tener hijos. Totalmente falso. Una mujer con diabetes puede tener un hijo sano, igual que cualquier otra mujer, pero sí es importante que antes, durante y después del embarazo lleven lo que es un control estricto de lo que son sus niveles de glucosa, de su alimentación, de su programa de ejercicio, de su valoración con el médico especialista, llevar totalmente apego al control. Otro mito también importante que llega a la consulta: la diabetes tipo 2 no es tan grave como la tipo 1. Totalmente falso. Cualquiera de las dos puede tener consecuencias severas si no se toman los cuidados necesarios. Las complicaciones de la diabetes indudablemente limitan lo que es la calidad de vida de las personas que la van a padecer e incluso de sus familiares o de sus cuidadores. Otro mito: la miel de abeja, por tratarse de un producto natural, puede ser consumida por personas con diabetes. Totalmente falso, porque luego ya los diagnosticas, les dices, lleva su control el paciente y ves que no hay mejora y te dicen: no, es que ya no le pongo al agua azúcar, le pongo miel. Bueno, la miel de abeja, al igual que las frutas y los jugos naturales, contienen grandes cantidades de azúcar o hidratos de carbono que suben rápidamente lo que es el nivel de glucosa en sangre. Por ejemplo, una cucharada sopera de miel de abeja incrementa 50 miligramos sobre decilitros en el nivel de glucosa. Incluso muchas veces pacientes que llevamos el control o que están teniendo un ajuste de tratamiento, siempre les decimos que en su bolsita lleven una pequeña bolsita de miel de abeja o unos dulcecitos por si llegan a hipoglucemiarse, ¿no? Porque así logran tener una ingesta rápida y subir sus niveles de glucosa en sangre. Otro mito que llega es: una persona con diabetes puede comer cuanto quiera, siempre y cuando se inyecte su insulina o se tome sus pastillas. Totalmente falso. Y es común ver el paciente diabético que tienes que dice: no, pues no hay problema, yo me estoy poniendo mi tratamiento, que ya sea la insulina o estoy tomando mis medicamentos, y el típico que está esperando en el pasillo o está comiendo, ¿no? Y se está tomando su pastilla con su refresco, ¿no? Entonces, algo ahí estamos haciendo mal, ¿no? El medicamento no lo es todo. Comer en exceso es perjudicial tanto para aquellas personas con diabetes como para quienes no la tienen. Estas ocasionan, entre otros padecimientos, pues imagínense esta persona, si ya es diagnosticada con diabetes, está comiendo en exceso porque cree que con su tratamiento es más que suficiente, pues va a tener un aumento de peso, va a poder lograr aumentar lo que son triglicéridos, incluso puede tener alteraciones estructurales o malestares en su columna, incremento de presión arterial, problemas de hígados, de problemas también en su vesícula biliar o inclusive cáncer, ¿no? Otro mito es que la insulina se aplica solo en el hospital. Totalmente falso. Ya niños, adultos aplican la insulina diariamente en cualquier lugar, ¿no? Su casa, en la escuela, en la oficina. Su uso es cada vez más fácil gracias a dispositivos como las jeringas o plumas desechables o recargables que cuentan con diseños que son muy prácticos y muy seguros. Bueno, si a mí ya me llegaron a diagnosticar diabetes, ¿qué debo de saber? La diabetes es una enfermedad complicada. Requiere vigilancia constante, conocimiento de la enfermedad y de apoyo de varios especialistas de salud. Pero sin embargo, la mayor parte del cuidado y control debe de provenir del paciente. ¿Cuáles serían las áreas más importantes que debe cuidar una persona con diabetes?
desde sus hábitos alimenticios, un programa de ejercicios, la forma de tomar los medicamentos y que sea adecuado, aprender a resolver problemas frecuentes, lograr un control de niveles de glucosa y prevenir complicaciones crónicas. ¿Cómo puedo yo controlar y mejorar mi dieta? Al momento de ser diagnosticado con diabetes, se recomienda ser valorado por un nutriólogo. Ese es el primer paso. Ya vas a tu consulta con lo que es el nutriólogo, te hace tus hábitos alimenticios personalizados y lo que yo te puedo recomendar, independientemente de la valoración por lo que es el nutriólogo, es tomar en cuenta que, por ejemplo, al hacer tus compras, solo debes de comprar lo que necesitas. No compres alimentos de más, de preferencia lleva una lista con los alimentos que vas a realizar la compra. Evita tener alimentos prohibidos en tu despensa, ya que podrías caer en lo que es la tentación de comerlos. Elige platillos saludables cuando comas fuera de casa. Ten en mente el tamaño de las porciones y los alimentos permitidos que ya te personalizó tu licenciado en nutrición. Y sobre todo sigue un horario para comer. Si tienes dudas, debes de consultarlas con el médico, con el nutriólogo, y busca alternativas en tu alimentación, recetas nuevas, más agradables. Tienes que ir cambiando desde tu mente esta forma de ver y no tomarlo como una dieta, no tomarlo como algo forzoso, sino como un hábito, un cambio alimenticio. Ya te diagnostican diabetes, tu médico el primer paso que hace, y es porque así es de importante, te manda a tu orientación con nutrición, porque es parte fundamental del tratamiento. Lo siguiente que te puedo recomendar es la actividad física. ¿Cómo puedo mejorar mi programa de actividad física? El ejercicio ayuda a mejorar el control de niveles de glucosas, como ya se los había comentado en los mitos, a controlar el peso y a lograr las metas de salud. Mantenerse activo pues también te va a llenar de energía y esto indudablemente te va a hacer sentir mejor. Yo te recomiendo que dependiendo de la edad, pues debe de ser valorado por un médico el tipo de ejercicio que debes de hacer. De preferencia normalmente decimos que de tipo aeróbico, una caminata, natación, ciclismo, baile, indudablemente el que más te guste, el que vayas descubriendo mayor pasión, porque igual voy con lo mismo que la alimentación. Si lo haces forzoso, en determinado tiempo lo vas a dejar porque lo ves como una obligación. Te recomiendo hacer mínimo 30 minutos de ejercicio 3 a 4 veces por semana o más si es posible y proponerte metas que puedas cumplir. Llévalas a cabo poco a poco y esto aumentará tu confianza y motivación, ¿no? Y eso va a permitir que no quieras abandonar este cambio de hábito en la actividad física. También es importante que consigas el equipo y vestimenta adecuada para cada tipo de ejercicio dependiendo del que vayas a realizar. Y sobre todo, cuides lo que son tus zapatos, que sean adecuados y no vayan a afectar tus pies para realizar esta actividad física. Recuerda que estás tratando de establecer un hábito, debe durar toda la vida y por lo tanto es mejor que el ejercicio que realices pues sea constante, sea agradable y sea efectivo. Ya hablando de lo que son medicamentos, y si se dan cuenta los estoy llevando en un orden de importancia, los tres son importantes, pero si yo a los primeros dos no les pongo énfasis, el medicamento no va a poder hacer todo con el diagnóstico de diabetes. ¿Qué consideraciones son importantes respecto a los medicamentos en las personas con diabetes? Los medicamentos para controlar los niveles de glucosa son un complemento del tratamiento para las personas con diabetes. La base de su control, dieta y ejercicio. Ningún medicamento logra un control de la glucosa si no hay cambios de estilo de vida. Y esto es lo más importante y lo que más se les tiene que quedar grabado. Tome sus medicamentos en el horario establecido y en la cantidad que indicó el médico. Es muy común que se les prescriba su indicación, la cantidad, y llegan a su consulta de control
y resulta que ustedes mismos redujeron el medicamento o cambiaron algún medicamento porque a otra persona le funcionó. Debe de haber una relación y confianza con su médico, porque nosotros nada más estamos para brindar el beneficio a su salud. Es importante que te establezcas un horario para tomar tus medicamentos y eso también va a fomentar que se genere un hábito para la toma de tus medicamentos. También es importante que lleves contigo una lista de los medicamentos que tomas y sus horarios, por si debes de tomarlos ya sea fuera de casa o referirlos a un médico, porque muchas veces van a la consulta, estás acostumbrado a que te lleve un control médico, pero por X o Y razón te tuvo que atender otro, les pedimos qué medicamento están tomando y pues no se acuerdan, ¿no? Entonces es importante, yo te invito a que si todavía no sabes el nombre de tu medicamento, las dosis, el horario, lo tengas anotado en una libretita, en tu bolsita, en tu cartera, y así permitas que ese médico que te va a tratar conozca cómo va tu evolución. Indica a tus médicos todos los tratamientos que llevas para que él pueda prevenir interacciones y efectos adversos, porque muchas veces llegan a la consulta y dicen, bueno, es que vengo porque quiero que me controle mi diabetes, pero omiten decir que a lo mejor también padecen hipertensión, que la última vez que fueron tuvieron problemas con su colesterol y les dejaron otro medicamento. Todo eso es importante, que hay problemas oculares, hay por ahí un glaucoma o cualquier situación, todo deben de contárselo al médico que lo va a tratar. Pregunten al médico cómo va a tomar el medicamento, si va a ser en ayuno, cuánto tiempo antes del alimento, si se puede combinar con otra pastilla o no que les hayan prescrito, en qué orden tomar todos los medicamentos. Si apenas estás empezando a tomar medicamentos o te acaban de cambiar tu medicamento, a lo mejor es recomendable que uses pastilleros para que se te vaya generando tu hábito. Las personas que son adultos mayores o alguna persona que padezca una discapacidad de tipo visual, a lo mejor un familiar o un cuidador podrá facilitarles la toma de sus medicamentos, ya que es más frecuente que puedan olvidarse las dosis u horario en los adultos mayores o en una persona con una discapacidad visual, pues puede llegar no siempre, pero puede llegar a confundir alguna presentación de los medicamentos, ¿no? Entonces, si pueden apoyar a este familiar, qué mejor, ¿no? Si van a la consulta y no han tenido una respuesta óptima y se llega a cambiar la dosis o el tipo de medicamento, lo más recomendable y lo ideal que ustedes deben de hacer es llevar un control más estricto de sus niveles de glucosa. ¿Cómo va a ser esto? Un glucómetro, ¿no? Si tienes la posibilidad de adquirir uno, qué mejor que tengas un glucómetro en tu casa. Haces lo que es una bitácora donde escribes tus niveles de glucosa que se han reportado en este cambio de dosis o de medicamento, para que cuando vayas a la revaloración con tu médico, pues él pueda saber cómo respondió ese tratamiento, si hay o se necesita hacer un ajuste, qué se debe de hacer en caso de tener un problema. Sería lo ideal, tú como paciente diabético, llevar una bitácora. Para lograr un mejor control en lo que es diabetes, pues depende de muchos factores. El control de la glucosa solo se logra con el esfuerzo diario de la persona que tiene la enfermedad. Y lograr el control de la glucosa es importante porque lo que se trata de evitar son complicaciones de la diabetes a lo largo de los años. Los objetivos de tratamiento que en general se recomiendan, por ejemplo en la glucosa, en ayuno son unas cifras de 70 a 130 miligramos sobre decilitros en ayuno, o menor a 180 miligramos sobre decilitros 2 horas después de la ingesta de alimento. ¿Y cómo vamos a poder saber estas variantes?
un objetivo o una modificación en nuestro tratamiento, pues el automonitoreo, como les comentaba, pues esta bitácora, ¿no? La presión arterial, pues lo ideal es tenerla en 120/80, pero pues esto va a depender de otras complicaciones que pueda padecer esta persona u otras enfermedades que tenga diagnosticada esta persona, los niveles óptimos que debería de manejar. El colesterol, el LDL menor a 100, el HDL en hombres mayor a 40, en mujeres mayor a 50, y los triglicéridos pues en 150 miligramos sobre decilitros. Y todos estos factores, igual que la glucosa, si se dan cuenta en las diapositivas que comentamos anteriormente, se pueden modificar con el cambio de hábitos en actividad física y en alimenticia. Es importante acudir al médico si los niveles de glucosa son muy altos o bajos, a pesar de que tú estás teniendo tu esfuerzo por controlarlo. Y como te estás notando de que hay unas variaciones de glucosa, pues estás teniendo tu bitácora, ¿no? Y dices, bueno, estoy llevando mis recomendaciones alimenticias, estoy llevando mis recomendaciones de actividad física, estoy tomando mi medicamento como es y no logro tener ese control. Ok, debes de acudir de nuevo con tu médico. Recuerda que debes de ser atendido por un médico si tienes alguna infección, un accidente, algún evento que también pueda llegar a descontrolar tu glucosa. Tienes que acudir a consulta. No sé, igual atenderse si ya fuiste diagnosticado con diabetes, pero también debes de atender todos los problemas de salud. Se te debe hacer una vigilancia para descartar que no tengas hipertensión. Si estás diagnosticado con obesidad, con colesterol, con todo esto, como les dije, el tratamiento inicial, los cambios de hábitos alimenticios y la actividad física, pues ayudan a bajar los niveles de glucosa, pero también influyen mucho en padecimientos como hipertensión, obesidad, problemas con colesterol. ¿Qué te puedo recomendar yo? Y no me voy a cansar de decirlo. Revisa tus pies diariamente. Esto va a ayudar mucho a evitar complicaciones. Conforme va pasando el tiempo en diabetes, hay problemas con nuestras terminaciones nerviosas, puede haber una neuropatía diabética, puede haber un mal corte de uñas que te provoque una infección, traes descontrolada tu glucosa y puede terminar en una amputación. Acude a valoración por oftalmólogo por lo menos una vez al año, porque indudablemente también es un órgano que conforme va pasando el tiempo y si no tienes un control de glucosa adecuado, puede llegar a tener complicaciones. Lo ideal es que debas de hacerte pruebas de la función renal por lo menos una vez al año igual. Te recomiendo también aplicarse lo que es la vacuna de influenza una vez al año y la de neumococo cada 5 años, independientemente de las demás que te corresponden a tu cartilla, dependiendo tu edad. Y es importante llevar el automonitoreo de tus cifras de glucosa. Acude al dentista, revisión por lo menos cada 6 meses. Una persona diabética descontrolada es muy propensa a padecer infecciones, sobre todo por micosis o por honguitos, caries, problemas bucales que se pueden infectar y pueden llegar pérdidas dentales también. No faltar a tus citas, ya sea desde la toma de laboratoriales a la de tu médico. Si por alguna razón tuviste que faltar, te invitamos a que lo reanudes lo más pronto posible para que lleves ese control adecuado. Y lo que también te puedo recomendar es que evites infecciones. Lávate tus manos, lleva un aseo regular, evita comer alimentos en la calle, lávate tus dientes, lleva una buena higiene bucal, revisa tu piel diariamente y usa ropa y zapatos que no te vayan a causar una lesión. Lo más importante es que no te desanimes. No siempre es fácil lograr el control o mantenerlo. Es un proceso que a veces puede parecer lento, pero que si lo haces de manera correcta, vas a llegar a lo que son los objetivos. ¿Y cuál es ese objetivo? Debo de evitar una complicación crónica.
Las complicaciones crónicas, se sabe que con el tiempo la diabetes descontrolada pues va a llevar a complicaciones muy importantes. Puede haber problemas renales, ya sea insuficiencia renal, que el paciente vaya a requerir diálisis, problemas visuales, cataratas, alteraciones en la retina, incluso ceguera, alteración de las funciones de los nervios, un dolor crónico, ardor, cambios en la temperatura, como les decía por ahí también en los piecitos, alteraciones en la circulación sanguínea, infartos cerebrales, infartos cardíacos, falta de irrigación en los pies u otros órganos, y todo esto pues nos puede llegar a causar una complicación muy grave. Entonces lo más recomendable es, de primera, diagnosticar la diabetes lo más pronto posible. Me la diagnostican, pues empezar el tratamiento, que como les decía, el tratamiento va a ser en base a alimentación, actividad física y el medicamento farmacológico o la insulina, ¿no? Dependiendo a cada persona. Continuar el tratamiento, llegar a las metas que se tiene con tu médico, dar tratamiento si llegas a tener otras enfermedades, dejar de fumar es importante. Toda enfermedad crónico-degenerativa, una persona que fuma llega a tener complicaciones muy fuertes. Mantenerse activo, desarrollar hábitos saludables, revisarse los pies diariamente y llevar el automonitoreo de tus tomas de glucosa. Lo más importante es que no tengas miedo, toma el control de la enfermedad, no dejes que la enfermedad te controle a ti. Una actitud participativa mejora tu control, evita complicaciones. Si tú no haces nada al respecto de lo que es tu enfermedad, pues las consecuencias van a llegar pronto. Un tema importante que quería retomar: complicaciones, como vieron, hay infinidad que pueden comprometer las funciones o el órgano o distintos órganos de nuestro cuerpo. Pero sí les quería hablar de la rehabilitación del paciente adulto amputado de la extremidad inferior por lo que es diabetes mellitus. Según las cifras del INEGI del 2010, en México existían 785,000 personas carentes de una o varias extremidades, o sea, amputadas. Diversas fuentes indican que el número total de amputados en el 2014 era de alrededor de 935,000 personas. Obviamente aquí se descarta amputaciones traumáticas o de alguna otra situación, pero la Organización Mundial de la Salud y lo que es la Organización Panamericana de la Salud informan que del total de amputaciones de las extremidades inferiores, entre 40 y 85% están relacionadas con problemas vasculares vinculados con la diabetes. En México, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, 70% de las amputaciones de extremidades inferiores ocurren por una atención médica tardía de lesiones en pies, sobre todo en personas que padecen diabetes. Y por eso no me voy a cansar de decirles: revísense sus pies. Me diagnostican diabetes, tengo una complicación de diabetes, en este caso tengo pie diabético, me tienen que hacer una amputación. ¿Qué voy a hacer? Después de pasar lo que es tu seguimiento, tu hospitalización, tu alta, pues indudablemente hay que hacerte un programa de rehabilitación integral. Aquí el médico especialista debe evaluarte, darte un seguimiento médico, se te debe de incluir una rehabilitación física, una terapia ocupacional, una evaluación y tratamiento psicológico también, una fabricación y adaptación de prótesis, pero esto siempre y cuando tienes que pasar primero una valoración para ver si eres apto, entrar a lo que es un programa preprotésico, porque hay que adecuarte y capacitarte para poder tener estas medidas y rehabilitación de fortalecimiento, equilibrio o lo que te vayan a valorar
para poder ocupar lo que sea esta prótesis, y el programa postprotésico, que quiere decir que, ok, ya fuiste candidato a esta prótesis, se fabrica tu prótesis, tienes tu prótesis, bueno, bien, el programa postprotésico es saber emplear tu prótesis, ¿no? Como conclusión, yo puedo decir que en México la diabetes era la principal causa de pérdida de vidas saludables, en gran medida condicionados por la presencia de complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas en la diabetes son la principal causa de demanda de consulta, de hospitalización, de discapacidad, mortalidad y pues de gasto. La intervención sobre los factores de riesgo de las complicaciones crónicas tiene un impacto significativo en la reducción de su ocurrencia. Los invito a poder ver este breve cápsula donde mi compañera les enseña a hacer un vendaje de muñón, y los invitamos a que si tienen alguna duda, algún comentario, estamos a su servicio de lunes a viernes, y los esperamos en nuestra siguiente cápsula de medicina preventiva. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Soy la fisioterapeuta Montserrat Tamayo Hernández del CRIS Coatzacoalcos. Hoy te voy a enseñar a hacer un vendaje de muñón después de una amputación. Vamos a usar un vendaje compresivo de 10 centímetros. Primero, vamos a poner la venda con el rollo mirando hacia arriba y vamos a irlo bajando en dirección vertical. Vamos hacia la parte del muñón y una vez que llegamos a la parte de abajo, le vamos a dar un giro horizontal. Pasamos por encima y le vamos a dar una vuelta más para que quede fijada. Una vez que ya terminamos esta vuelta horizontal, nos vamos a ir en diagonal hacia abajo. En ningún momento la dirección vertical o horizontal tiene que llevar presión, salvo para esta zona. Cuando nos vamos hacia la región distal del muñón, vamos a jalar el vendaje para ejercer presión y empezarle a dar forma al vendaje. Aquí aplicamos presión y vamos disminuyendo conforme vamos subiendo. Damos un giro horizontal y volvemos a bajar en diagonal. Hacemos un poquito de presión, nos vamos hacia el otro lado para hacer lo mismo. Y bueno, aquí como ya se me va a acabar el vendaje, vamos a terminar con un giro horizontal que no va a llevar presión alguna. Cuando hagamos el vendaje hay que cuidar que no quede ningún pliegue. Todo tiene que estar liso para que no haya lesión. Si tu muñón presenta alguna lesión, es importante que lo desinfectes antes de ponerte el vendaje. Una vez que ya terminamos con podemos poner esos brochecitos de seguridad, o si te acomoda más, en vez de poner los brochecitos, podemos poner un poquito de cinta adhesiva para que quede fijado, y con esto ya tenemos listo nuestro vendaje de muñón.